un estimulosoma, que es un aminalcohol. Y hay 8 tipos de ceramidos, que son los principales 6, donde están clasificadas según su polaridad, siendo la ceramida 1 la más polar, la 1, la 2, la 4 y la 5 van a tener lo que es esmosima, y la 3 y la 6 van a tener fibrosima. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los ácidos grasos? Tienen 3 funciones principales, que es la regulación del sistema endocrino y nervioso, la función estructural y la función energética. La función energética porque van a degradar y nos van a dar energía. La función estructural porque van a estar presentes en la bicapa lipídica, en la parte polar y la parte polar, donde no sé si los gases no están en la parte polar. Y la regulación del sistema endocrino nervioso era porque algunos ácidos grasos intervienen en algunos procesos vitales, como por ejemplo la temperatura, la regulación de la temperatura. Ácidos grasos, esa es su clasificación. La clasificación hay por la longitud de la cadena, que hay cadenas largas y cadenas cortas. Lo mínimo van a ser una cadena de 4 carbonos y lo máximo van a ser una cadena de 36 carbonos. Y también va a haber una clasificación por grado de saturación, que va a haber los ácidos grasos saturados o desintegrados. Los ácidos grasos saturados van a ser los que van a tener cadenas simples, y los ácidos insaturados van a ser los que van a tener cadenas dobles, y se van a clasificar en 3, que son los ácidos monoinsaturados, que van a tener en la cadena un enlace doble, los ácidos poliinsaturados van a tener más de 2, y los eicosanoides, que son una cadena de ácidos grasos que tiene una parte cíclica, o ácidos dobles, y en lo que es la parte integrada, el lado donde vayan los hidrógenos, se van a clasificar en cis y trans. ¿Para cuál es la diferencia? La diferencia es que el cis, para los lados donde va a ir los átomos de hidrógeno, van a estar hacia el mismo lado. Y esos son los buenos, que son los que vamos a encontrar en forma natural. En cambio, el trans van a ser más procesados y van a ser característicos porque los átomos de hidrógenos no van a estar hacia el mismo lado, sino van a estar uno por arriba y el otro por abajo, por ejemplo. No van al mismo lado. Y esos son los dañinos. Las fuentes nutritivas de omega 3 y omega 6. La omega 3 lo vamos a encontrar, por ejemplo, en pescados y mariscos como el salmón, las nueces y semillas como la chía, las semillas de linaza, los aceites como la linaza, la soya, la canola, alimentos purificados como huevos, leche, y la omega 6 en semillas o aceites como girasol. Estos son los fuentes nutritivos. Frutos secos como las almendras, carne, pollo, pavo, pero no como el huevo y la margarina. Bien. Ahora, el metabolismo de los ácidos grasos insaturados omega 3 y omega 6. Veamos la omega 6 y omega 3. Tenemos que saber bien la función de esos 3. Y luego, la delta 6 desaturasa lo que va a hacer es agregar un enlace doble a la cadena. Entonces, en el caso del omega 6, comenzamos con el ácido linoleico, que es una cadena de 18 carbonos con dos enlaces dobles. Y lo que va a hacer esta delta 6 desaturasa es conectarle con el enlace doble, por lo que va a tener una cadena de 18 carbonos con 3 enlaces dobles. Igual para el omega 3, que tiene una cadena de 18 carbonos con 3 enlaces dobles,
y lo que le hace es agregarle 1, entonces va a tener 4 en el ácido. La elongase lo que va a hacer es agregarle un par de carbonos. Entonces, de lo que tienen 18 carbonos, vamos a pasar a tener 20 carbonos con todos los mismos enlaces. Y la delta 5 desnaturasa va a tener igual función que la delta 6 desnaturasa, que es agregarle otro enlace doble. Que de acá ya forma lo que es el ácido araquidónico, que como ven tiene 20 carbonos, o sea, es una cadena de 20 carbonos con 4 enlaces dobles. Luego sigue el proceso y vamos a acabar con el ácido docosahexapentaenoico, pero acá va a haber la beta oxidación, que básicamente se quita un par de carbonos. Y vamos a tener finalmente el ácido docosahexapentaenoico con 22 carbonos y 5 enlaces dobles. Lo mismo acá, o sea, en la omega 6 lo que vamos a tener es el enlace linoleico y el ácido araquidónico. Y en la omega 3 vamos a tener el ácido linoleico, el EPA y el DEPA, que es el ácido docosahexapentaenoico y el docosahexapentaenoico. Con lo mismo que les digo, que también pasa por la beta oxidasa y terminamos con lo que es el ácido docosahexapentaenoico. Productos asociados a la salud obtenidos del metabolismo de la omega 3 y omega 6. Acá el omega 3 tiene función en el cerebro, problemas cardiovasculares y procesos cancerígenos. En problemas cardiovasculares, por ejemplo, tienen como una función antirrítmica. Entonces, eso va a ser como un proceso de regulación con lo que es el sistema vagal y el simpático, por ejemplo. En la función cerebral vamos a estar estimulando el cerebro y también va a tener efecto en lo que es la retina y los procesos cancerígenos. Que van a dar mayor producción de eicosanoides a partir de los tumores. Y en la omega 6 hay patologías con las neurodegeneraciones como el Alzheimer y la neuroinflamación. El ácido araquidónico, su síntesis a su vez se explica, bueno, el ácido araquidónico. Comenzamos con lo que es en la membrana celular. El omega 6 va a pasar a formar el ácido araquidónico mediante la fosfolipasa. El ácido araquidónico va a tener dos vías, que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa va a dar sus dos, los porcilandinas y las TCG y las PGH, las prostaglandinas G y las prostaglandinas H, que van a dar a esos proslina PHI, el tropombano AGO y el las ciclooxigenasas van a dar lo que es el COX-1 y el COX-2. El COX-1 y el 2-COX, que uno va a estar, el COX-1 va a estar más en un proceso fisiológico
básico y el POX 2 más cuando hay, por ejemplo, una inflamación. Y lo que tenemos de productos acá en la lipoxigenasa es las tropondinas y ¿Quieres que alguien te ayude? ¿Ah? ¿Quieres que alguien te ayude? Entonces se sortea. Pero ya no es sobre el 6, baja hasta el 16. No, entonces no me acordaba el nombre. Déjame acordar el nombre, es bastante. Pero tienes la opción, mira, te estoy dejando que compres a una ayuda. Ya, voy a dejar con mi grupo por poquito también. ¿A 20? Pues ya, bajo 18. ¿Puede salir uno? O sea, ¿puedo salir? O... No, es sorteo, es sorteo. Es sorteo que sale ayudar. ¿Si sale ella otra vez o no? Si sale ella. No, no, ya ella la anulamos. ¿Qué dice Vale? Bajo 18. No, es que si sale Valerie, hay la opción de que salgas de nuevo tú después, pero ya bajo 16. Cada compra de ayuda vale 2 puntos. Ah, ya, entonces vale 4 puntos cada compra. Ahí está, cada compra es 4 puntos, tienes razón. 4 puntos. ¿Nos lo jugamos o no lo jugamos? Claro. Depende de usted. ¿Quieren comprar ayuda o no quieren comprar ayuda? Oye, me mato. Yo. ¿Sigo? Oh no, chicos, No. díganme algo. Vamos a. Sí. ¿Sí o no? Es que yo me olvidé, No te yo me olvidé. Oye, yo también me había olvidado ya. Yo me puse nerviosa y yo me olvidé de todo. Chicos, díganme. A la suerte, no a la suerte. Es que yo tengo buena suerte. Ya, ¿y? ¿Qué fue? Es 50-50. ¿No? Ah, dijo 18 o 16. 16, compañeros de correo. No, ya no, no. Qué abusivo. No. Entonces, no. Dale. Pues no, es 16 puntos. Te conviene, ¿ah? Sí. Y el profesor te dice que te conviene por algo. Ya, vamos a tirar. Esta. Vamos a dar. Ya, sorteo. Listo. ¿Cómo sacó ese? ¿Cómo sacó ese? No, ¿cómo sacó Si ese? sale ella, no pasa nada. Ya. Muy bien, Valeria. Doctor, yo puedo seguir. Yo estaba diciéndolo bien. No me diga eso. Oye, Aurelio. ¿Vas a salir? Gabriel. Listo. Va a ver Valeria. Valeria me ayuda. Au. Ya, les doy la opción de sacarle y volver a hacer sorteo. Saca a tu compañera. Ya, sácala. ¿Cómo la saco? ¿Cómo la saco? Pon escape. ¿Esto? Eso, borra a tu compañera. Me vas a sacar de nuevo a mí porque soy jaja. ¿Jaja? Ya, listo. Ahora sí. La tercera es la vencida. Pero yo sí ya pasó, ¿no? Ya, pero yo solo sé 50% de fe. 50% de fe. A ver. Valeria. No. Ay. Listo. Luis. Voy a ver si reserva la ciudad. ¿De cero? No, esto pues. Esto, ya Sí. Desde la COX 1, COX 2. Ya, entonces, tenemos un periodo de membrana frente a estímulos, ya sea mecánicos, físico-químicos, etc. Vamos a romper parte de la membrana y vamos a liberar el ácido araquidónico. Ahora, entonces, quien va a interrumpir esto va a ser la fosfolipasa A2 y la C también es importante. Entonces, tenemos el ácido araquidónico y una vez que que pasa por la reacción con la fosfolipasa, vamos a tener dos vías que podemos seguir. Una va a ser la vía de las ciclooxigenasas y otra la de las lipoxigenasas.
La vía de la ciclooxigenasa, que era la que nos lo dejamos con la COX-1 y la COX-2. ¿Qué significa? COX-1 sería ciclooxigenasa 1 y COX-2 ciclooxigenasa 2. Entonces, la COX-1 se va a encargar de producirnos prostaglandinas. Prostaglandinas, la G1-2, F2, E2 y E2. La 1-2 se va a encargar de vasodilatación y inhibir la agregación plaquetaria. La D2 y la E2, principalmente la E2, va a causar vasodilatación también y va a aumentar la permeabilidad vascular. Ahora, no tenemos acá la F2. ¿No puse mi cuadrito? Ahí está. ¿No puse mi cuadrito? No. Ya. Entonces, la F2, que no la tenemos acá, la F2 se va a encargar de la contracción del músculo liso en el útero y en los bronquios. Ahora vamos a ver por qué es importante todo eso. Ahora, la COX-2 se va a encargar de producir esto acá, que es el tromboxano A2. El tromboxano A2 va a ser el antagonista de las PJ, de las PG, perdón. Va a causar vasoconstricción y va a favorecer a la agregación plaquetaria para nivelar la acción de las prostaglandinas 1, 2 y E2. Ahora, vamos a pasar a la otra vía, la vía de las lipooxigenasas, la cual no me acuerdo el nombre de este ácido, el 5-HPTE, pero el punto es que nos va a... No me recuerdo. Ya, la 5-HPTE va a estar va a ayudar a la producción de leucotrienos, todos los leucotrienos, la A4, el C4, el D4 y el E4. El C4, D4 y E4 van a tener una función común que va a ser el broncoespasmo, aumentar la permeabilidad muscular y tenía otra más que era la vasoconstricción. Ahora, el leucotrieno A2 se va a influenciar por este otro ácido que es el 5-HTE y se va a encargar de la quimiostaxia, que ahora vamos a explicar qué es. Y esto va a estar regido por el leucotrieno B4. Ahora, tenemos otra vía. Este 5-HTE va a actuar con la lipooxigenasa, pero no con la 5, sino con la 12. La 12 lipooxigenasa se va a encargar de darnos lipoxinas. Las lipoxinas tenemos dos tipos que produce esta 12 lipooxigenasa, que va a ser la A4 y B4. La A4 y B4 van a inhibir la inflamación, o mejor dicho, van a inhibir la quimiostasis leucocitaria, que va a ser antagonista del leucotrieno B4. Ahora vamos a ver por qué. Ahora, como vieron por acá, nos dicen que los corticosteroides van a inhibir la acción de la fosfolipasa, es decir, si le brindamos este fármaco a cualquiera de nuestros pacientes, vamos a inhibir todos estos ciclos desde cero. Ahora, si queremos ser más específicos, también podemos inhibir las ciclooxigenasas y las 5-lipoxigenasas. Para las ciclooxigenasas vamos a usar antiinflamatorios. ¿Sí? La COX-1, que va a ser la que nos va a prostaglandinas, si no me equivoco, vamos a usar AINES con ellos, que van a ser antiinflamatorios. Sí, antiinflamatorios que... No esteroideos. Y para la COX-2 vamos a usar antiinflamatorios esteroideos. Es decir, usando AINES vamos a inhibir la producción de prostaglandinas y usando los antiinflamatorios esteroideos la producción de tromboxano. Ahora, para las lipooxigenasas vamos a usar otro tipo de fármacos que van a ser los lipooxigenasas esteroidales. No me acuerdo bien. Bueno, vamos a ubicarlo porque no lo recuerdo bien. Un par de cositas más. La quimiostaxia. ¿Qué es la quimiostaxia? Es la acción por la cual a una célula se le determina una migración específica, es decir, un lugar al que tiene que dirigirse para realizar su función. Entonces, el leucotrieno B4 va a permitir esta quimiostaxia, ¿sí? O sea, va a permitir que los leucocitos se dirijan hacia el lugar en el cual hay un estímulo, es decir, un patógeno, etcétera, por el cual tengan que actuar y producir por ende inflamación. Ahora, esto tiene un antagonista. ¿Por qué? Porque una vez que se ha tratado con el problema, tienen que parar de migrar los leucocitos. No pueden ir constantemente hacia ese lugar si ya se trató la amenaza. Entonces, tiene la lipoxina B4 y A4 que van a inhibir, por tanto van a inhibir la inflamación, porque van a inhibir la quimiostasis de los leucocitos. Si me falta algo más acá...
Lo que les dije, que como acá no está la prostaglandina F, que es la que se encarga de la contracción del músculo liso del útero y los bronquios, en un par de informes hay fármacos que promueven el aborto siendo agonistas de la prostaglandina F2. ¿Por qué? Porque van a aumentar la contracción del músculo liso uterino, evitando así la implantación. Creo que a ver si te conozco, ¿verdad? Dale al siguiente. ¿Qué toca? ¿Ah? No sé. Bueno, tenemos derivados de DHA y sus acciones biológicas. Entonces, si tuvimos, hablamos antes del omega 6 y uno de sus productos, el ácido araquidónico, ahora tenemos que hablar del omega 3. Al final de todas las reacciones con las enamorasas y las desaturasas, vamos a obtener DHA. ¿Sí? El DHA o el ácido docosahexaenoico tiene funciones muy particulares. ¿Por qué? Porque va a ayudar al desarrollo cerebral y visual y por tanto va a dar beneficios cognitivos y neuroprotección. Entonces, es un lípido fundamental por esto y también nos ayuda mucho en la neuroseñalización. Ya, listo. Ahora sí, efectos biológicos y la importancia de los ácidos grasos. Entonces, como dijimos antes, el DHA va a actuar en el desarrollo cognitivo y en la protección de este. Luego vamos a tener el EPA, que va a favorecer todas estas acciones acá, va a reducir la cantidad de triglicéridos, va a reducir por tanto el riesgo cardiovascular y nos va a favorecer la síntesis de proteínas. Ahora, bueno, acá tenemos los beneficios de acuerdo a la edad de la persona. Entonces tenemos en la gestación y en la primera infancia vamos a reducir la incidencia de nacimientos prematuros de preeclampsia y el aumento de peso de los recién nacidos. ¿Sí? Por eso es tan importante el consumo desde las últimas semanas de gestación del DHA, así como los primeros 2-3 años. Para el desarrollo visual, como mencionamos antes, el correcto desarrollo del cerebro en la población adulta. ¿Por qué es importante? Porque el mantenimiento de los niveles de colesterol y triglicéridos también va a estar determinado por el EPA, que va a ser un precursor del DHA. Entonces, el consumo va a seguir siendo necesario. Va a tener una acción antiinflamatoria y finalmente en la población anciana nos va a aumentar la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque va a reducir por los mismos efectos los riesgos cardiovasculares, entonces va a reducir la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Ahora, va a mejorar la capacidad de aprendizaje de memoria, y más que mejorar sería mantener la capacidad que ya tiene, un efecto inmunomodulador y la disminución de la pérdida de masa ósea, que eso sí es muy importante. Aquí tenemos un videito, no sé si es largo. ¿Lo ponemos? Son 4. Ah, ya está bien. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Lo poníamos de acá directo y sonaba? ¿O la Dale. ¿Era en Edge, creo? Había que... Todo el seminario durmiendo. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza. Sí, aún falta uno. Qué vergüenza, qué vergüenza.